Hola a todos, hola a todas. Hoy compartiendo con ustedes estos conocimientos sobre el pensamiento del comportamiento humano. Les agradezco el que saquen parte de su tiempo para escucharme. Mi nombre es Oscar de Jesús Giraldo Marín, soy un investigador sobre el pensamiento del comportamiento humano. Lo he venido haciendo más o menos unos 23 años, con el fin de poder darle respuestas a una serie de preguntas que hace ese tiempo me hacía. Entre ellas, cuáles son la causa del dolor y el sufrimiento, por qué una persona se produce dolor, por qué esta persona le produce dolor a otros y por qué otras personas permiten que les produzcan dolor. Ahora las preguntas que me hago son por qué una persona se bloquea, por qué se bloquea con ella misma, por qué se bloquea con su esencia, por qué se bloquea con la relación que tiene con su salud, con la relación que tiene con su familia, con su pareja, porque una persona se bloquea con el dinero, con el manejo de su realización profesional, porque no reconoce en su interior aquellos talentos que tiene, aquello para lo que es bueno, para aquello que hace con pasión, que lo hace bien, que lo hace, diríamos así, perfecto, pero que por distintas causas que ya hemos mencionado, la persona no puede ubicar estos potenciales que hay dentro de ella. También saber por qué las personas se bloquean con los demás, por qué se bloquean con su entorno. Entonces he venido haciendo este tipo de preguntas y he encontrado muchas respuestas que hoy quiero compartir con ustedes. El tema de hoy: si perdonas, te sanas. Hemos venido haciendo una serie de audios sobre espiritualidad. Este es el audio número 3, que vamos a hablar sobre el perdón, la importancia del perdón, qué es el perdón, qué hace y qué podemos hacer para sanarnos con la energía sanadora del perdón y para sanarnos en la relación que tenemos con los demás. De hecho, hay perdones muy importantes que debemos hacer y cómo sanarnos con nuestro entorno. En el día de hoy vamos a hablar sobre si perdonas, te sanas. Recordemos que las personas, 95 personas de 100, vienen desde muy temprano de sus vidas formando una especie de prisión mental y emocional. Esta prisión mental y emocional ha sido creada sobre todo por su entorno y las personas que conforman ese entorno. Esta prisión mental y emocional está compuesta de programas mentales y emocionales que lo limitan, que condicionan a ese hombre o a esa mujer, que le crean necesidades y que de cierta manera lo bloquean. Incluso estas programaciones mentales y emocionales, que son informaciones adquiridas por nosotros, guardadas por nuestro subconsciente en un estado dentro del subconsciente que se llama estado de inconsciencia, pueden estar grabándose allí desde antes de nacer. Y a eso le agregamos la información del transgeneracional, o sea, de esas herencias generacionales, de esas informaciones heredadas de nuestros papás, nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos y de hacia atrás, que en un 95% es tóxica. Hoy podríamos hablar de una persona que a sus 20 años, a sus 30, a sus 40, incluso a sus 70 años, en un 95% tiene una información tóxica. Y de eso se compone la prisión mental y emocional que les hablo. Esa prisión mental y emocional hace referencia al mundo en que vive cada persona, el mundo mental y emocional en el que vive, cómo se ha creado, quién lo ha creado, por qué se ha creado y cómo podemos salir de ella. Hoy vamos a hablar un poco de cómo se hace, cómo se reconoce ese estado mental y emocional, cómo se reconoce ese mundo de egoísmo en el que vivimos, por qué se ha creado y cómo podemos salir de ahí, cómo podemos salir de esa prisión mental y emocional. Se ha venido creando, como les decía, desde antes de nacer, por las informaciones que nosotros hemos adquirido de las personas que nos rodean, la familia, el colegio, la universidad, el entorno con nuestras amistades. También los medios de comunicación tienen mucho que ver con eso,
la religión, la cultura, el sistema de gobierno en el cual vivimos, tienen un montón de informaciones que generalmente son tóxicas en un 95%, que nosotros hemos venido guardando, como les decía anteriormente, en nuestra mente subconsciente. Entonces eso nos lleva a pensar de una manera, a hablar de una manera, a sentir de una manera y a hacer las cosas de una manera. Igual a desear o impulsar de una manera. Pero en un 95% es tóxica. Es una información que está en estado de desamor. Nosotros hemos guardado en nuestro inconsciente, dentro de la mente subconsciente, los odios, los rencores, la rabia, la cólera, la ira, la mentira, el engaño, la soberbia, la irritabilidad, las culpas, la desvalorización. Hemos guardado también allí la violencia, la agresividad. Todo se va grabando en nuestro subconsciente a través de nuestros sentidos, a través de la vista, a través del oído, a través del gusto, a través del olfato, del tacto, a través de la repetición, a través de la sugestión, de la autosugestión y de imitar a otros. Allí también se han guardado informaciones como la tristeza, la angustia, la soledad. Se han guardado allí también informaciones como la terquedad, la pereza. Se han guardado informaciones como la lujuria, la ansiedad, los miedos, los temores. Se crean allí también informaciones y se guardan informaciones que se les da el nombre de programas mentales y emocionales, como las dependencias, los apegos, las ataduras a cosas materiales, a situaciones y a personas. Ha sido un mundo creado por otros, que en la medida en que nosotros vamos creciendo, y les hablo de que más o menos hasta los 10 años, un niño o una niña vive en un estado de hipnosis. Entonces en ese estado de hipnosis va acumulando esa información y luego repite esa información y la emula, o sea, la imita. Entonces puede imitar comportamientos de su papá, de su mamá, de sus hermanos mayores, de ídolos para esta persona, y tratar de ser como ellos. Pero en nuestra sociedad, como les decía, la información tóxica está al orden del día. Todos los medios de comunicación, un 95%, nos dan informaciones tóxicas y eso lo grabamos inconscientemente en nuestro subconsciente, en el estado de inconsciencia. Y luego nosotros, ya de mayorcitos, vamos respondiendo a estas informaciones tóxicas. Eso puede ser que un hombre o una mujer a sus 20 años ya tenga una vida de fracaso. Hablábamos que nosotros estamos programados precisamente para eso, para ser hombres y mujeres fracasados, para vivir en la ruina. Estamos programados para no tener dinero, estamos programados para tener apegos, estamos programados para tener dependencias. Tenemos una falsa idea de lo que es el amor y lo confundimos con el enamoramiento. También estamos programados para los miedos y los temores. También estamos programados para el dolor y el sufrimiento. Estamos programados también para estar enfermos. A otras personas les interesa mucho que estas programaciones mentales y emocionales estén en nosotros, y somos nosotros, y ahora en la era de la información, los que estamos llamados a salir de esa ignorancia espiritual, de ese desconocimiento de nosotros mismos, aprendernos a conocer para que no demos el chance a estas personas que saben manejar el subconsciente de que lo hagan, para que tú seas libre de tus propias programaciones mentales y emocionales y de las programaciones mentales y emocionales de otras personas. Y eso se logra haciendo un entrenamiento mental y emocional en tu vida, que ya te diremos más adelante cómo hacerlo. Esto entonces crea esa cápsula del egoísmo, nos entra en un estado que se llama estado de inconsciencia. Nos olvidamos que tenemos un alma, que tenemos un espíritu, que tenemos nuestra esencia. Nos olvidamos de que existe un Dios y que ese Dios es sabio y amoroso y que está dispuesto a ayudarnos. Esta cápsula del egoísmo hace que nosotros dirijamos todo nuestro ser solamente a obtener poder, a obtener sexo y a obtener dinero, que son palabras hermosísimas, pero manejadas con inconsciencia o estados de inconsciencia, desamor, de ignorancia espiritual, producen dolor y sufrimiento. Por ejemplo, el poder manejado con un estado de conciencia pura hace que los pueblos se liberen. El sexo manejado con conciencia pura hace que toques el cielo y que conozcas a Dios. El dinero manejado con conciencia pura hace que te des comodidad y que le permitas a otros también tener comodidad. Pero el sexo, el poder y el dinero
como te decía, manejados con inconsciencia, con desamor y con ignorancia espiritual, va a producir mucho dolor, va a producir mucho sufrimiento y de cierta manera es causante de muchas enfermedades en nuestra vida. La persona entonces se cierra en esa prisión mental y emocional donde él mismo ha sido su creador, donde otros han participado de esa creación y quiere permanecer allí y piensa que esa prisión mental y emocional, que ese mundo creado por otros es un mundo y es su realidad. Y como allí siente placer, lo confunde con la felicidad. Entonces no quiere salir de allí. Energías difíciles para transformar, para que una persona salga de esa prisión mental y emocional, de ese mundo de egoísmo, de ese mundo creado por programaciones mentales y emocionales limitantes por otros, son la pereza, la terquedad y la inmediatez. Porque para salir de esos mundos necesitamos mucha fuerza de voluntad, mucha disciplina o autodisciplina, necesitamos coraje, necesitamos paciencia, resistencia, y cuando una persona está en ese estado, de eso es lo que menos tiene. Entonces le puede muchas veces más la pereza o la terquedad. La persona piensa que ese es un mundo y que así está bien. Entonces no quiere salir de ahí. O la inmediatez, como al empezar el proceso de salir de ese mundo, de sanar su vida, su mente, su emoción, su pasado, su consciente y su cuerpo, no le da resultados inmediatos, entonces piensa él o ella que eso no sirve, que esas herramientas que está utilizando no sirven. Y les dejo un datico, y es que por cada 10 años de toxicidad necesitamos un año de sanación, educación y reprogramación. Y a eso los estamos invitando. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es darnos cuenta o saber que estamos en esa prisión mental y emocional, en ese mundo de egoísmo, creado por otros y creado también por nosotros mismos, porque algunos conocedores y estudiosos del tema nos dicen que después de los 18 años nosotros participamos de la creación de ese mundo. Entonces, lo primero que debemos hacer es darnos cuenta y aceptar que estamos en ese mundo. Y otra de las cosas que tenemos que saber es que es necesario salir de allí si queremos felicidad, porque ese mundo nos lleva a pensar, a hablar, a sentir y a hacer ciertas cosas, ¿ya? Y nosotros esperamos resultados diferentes. Por ejemplo, si nosotros tenemos un software instalado de infelicidad, que es ese mundo, esperamos ser felices en la vida. No, ese software hay que cambiarlo, ¿ya? Hay que generar un cambio en esa información desde sus bases, de sus raíces. Decíamos que se crea un constructo de pensamiento y de emoción, que es una estructura de pensamiento, una estructura emocional que es fortalecida, que es como una ciudad de Estados Unidos, estas grandes ciudades, con muchas avenidas, muchas calles, muchos edificios, mucha información, que en un 95% es tóxica. Entonces casi que hay que comenzar de nuevo desde las bases y volver a construir esa estructura de pensamiento, esa estructura emocional. Y lo primero es darse cuenta. Lo segundo es reinventarse. Reinventarse quiere decir empezar a ser lo que realmente somos y dejar de ser lo que no somos, ¿ya? Ese mundo nos produce dolor, sufrimiento y enfermedad, nos produce apego, dependencia, desamor, inconsciencia, ignorancia espiritual, y es un mundo creado porque es un mundo de condicionamientos, de programas mentales y emocionales limitantes. Eso no somos nosotros. Nosotros nacemos de la sabiduría del amor. Nosotros somos, en nuestro interior, somos armonía, somos paz, somos tranquilidad, somos calma, somos equilibrio, somos bienestar, pero no lo sabemos porque no nos han ahondado en ese conocimiento, esa información. Entonces tenemos que reinventarnos. Reinventarse es cambiar la vida que nosotros tenemos, dejar de ser lo que estamos haciendo, dejar de tener ese pensamiento incongruente, esa emoción incongruente, dejar de ser generadores de dolor, porque en eso los convertimos, y empezar a tener y a ser personas más congruentes y convertirnos en generadores de amor. Para eso nos tenemos que reinventar. Entonces reinventar es dejar de ser lo que no somos, ese mundo creado por otros y por nosotros mismos, que en un 95% es negativo, y empezar a ser lo que realmente somos, un mundo más tranquilo, más sereno, más calmado, con más armonía.
Y para eso es el perdón. El perdón es una energía sanadora que está en el interior de cada uno de nosotros. El perdón es, los clarividentes lo visualizan como una esfera de luz, como un sol, ¿ya? Que utilizando nuestra imaginación lo podemos instalar en nuestra mente y nuestras emociones. El perdón también es un estilo de vida, es una decisión que nosotros tomamos para estar en paz con nosotros mismos, para estar en paz con los demás y para estar en paz con nuestro entorno. Es un estilo de vida porque al perdonar nuestra vida se vuelve mucho más tranquila, más equilibrada. Pero para perdonar necesitamos comprender y entender todo lo que pasa en nuestra mente, en nuestras emociones, para podernos perdonar a nosotros mismos y comprender y entender todo lo que pasa en la mente y las emociones de la persona que nos hace daño o del entorno que es tóxico. Por eso todo este ciclo de conferencias que nos llevan a esa comprensión y ese entendimiento. Perdones importantes. El primer perdón importante es con Dios, porque debido a que las personas tienen esas programaciones limitantes, condicionantes, se les han creado necesidades, entonces las personas se vuelven muy terrenales, muy materiales y solamente creen en lo que ven y lo que se comen. Y Dios deja de existir para ellos. Incluso yo he encontrado algunos pacientes o consultantes que me han dicho que Dios es un cabrón, que Dios es un malparido, que Dios es un hijo de puta, porque cuando ellos lo necesitaban no apareció por ningún lado. Me dicen ellos, Oscar, Dios no apareció cuando mi mamá murió de cáncer, no, siendo una mujer tan buena, no apareció cuando a mi hijo lo secuestraron y lo partieron en pedazos, Dios no apareció cuando mi padre murió en un accidente y él tenía el cuidado de todos sus hijos, que eran 10. Dios no apareció cuando esa persona despiadada entró a nuestra casa y acabó con la vida de nuestro hermano, y Dios no y sigue sin aparecer. Entonces para ellos, por no entender el proceso, no entender el proceso de vida de los seres humanos, entonces dicen que Dios no existe o lo tratan mal, o algunos lo hacen culpable de todas sus desgracias, cuando nosotros los seres humanos tenemos mucha responsabilidad de todo aquello que nos pasa, tanto a nivel individual como colectivo. Entonces el primer milagro a realizar es vivir el perdón con Dios. Algunos me dicen, Oscar, a Dios no hay que perdonarle, pero muchos sí necesitan perdonarle a Dios porque en esos momentos de crisis o en esos momentos de tragedia o dificultad no sintieron a ese Dios del que yo les he hablado. Pero Dios siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que nosotros necesitamos entender el pensamiento, el comportamiento humano. Entonces hay que vivir ese perdón con Dios, perdonarle porque no lo sentimos, porque no lo escuchamos, porque no se hizo presente en los momentos difíciles de nuestra vida. Perdonar a Dios es estar en paz con Dios, cualquiera que sea nuestra idea de Él, es estar en armonía, en equilibrio, aceptarlo, saber que hay cosas que dependen de nosotros, hay otras que no dependen, y tratar de estar en conexión con ese Dios. Eso es perdonar a Dios, es el primer milagro. El segundo milagro es perdonarse a uno mismo. ¿Y qué es perdonarse a uno mismo? Perdonarse a uno mismo es estar en paz con uno mismo, es amarse a uno mismo, es sentirse libre de los condicionamientos, de los programas mentales y emocionales creados por uno mismo y darse mucho amor a uno mismo. Perdonarse a uno mismo es reconocer, entender y comprender que hemos estado dentro de una prisión mental y emocional con muchos programas limitantes, muchos programas tóxicos que, como les decía, nos llevan a pensar de una manera diferente, a pensar negativamente, a hablar negativamente, a sentir negativamente y a hacer cosas muy negativas. Y de ahí se desprenden los errores, las fallas, las faltas, los pecados, si lo queremos llamar así. Perdonarse a uno mismo, entonces, como les decía, es aceptar que he vivido la mayor parte de mi vida en un estado de inconsciencia, de desamor, de ignorancia espiritual, que no soy culpable de lo que ha sucedido en mi vida, pero que soy responsable a partir de este momento de todo lo que pase en mi vida. Perdonarse a uno mismo es aceptarse toda esa información tóxica y también
empezar a hacer un proceso de transformación, de sanación, de renovación, de disolución de aquella información tóxica para tener una vida más amable, una vida más tranquila, con mayor bienestar y equilibrio. Como les decía, perdonarse a uno mismo es estar en paz con uno mismo, es aceptarse a uno mismo, tanto en su luz como en su oscuridad, y sanar la oscuridad, es sentirse libre de los condicionamientos, de los programas mentales y emocionales que uno mismo ha creado, y sentir amor por uno mismo. ¿Y cuántas veces debo estar en paz conmigo mismo, aceptarme, sentirme libre y sentir amor por mí mismo? 70 veces 7, o sea, a cada momento, a cada instante. Te invito a que te perdones tus errores, tus fallas, tus faltas, los pecados, y los consideres así, y te los perdones una y otra vez. Entrenarse en el perdón es necesario hacerlo, porque no basta con una sola oración de perdón, sino que hay que hacer un entrenamiento mental y emocional para que tu subconsciente vaya aceptando esas palabras de sanación en tu interior y se pueda sanar. Por eso hay que perdonarse todos los días. Claro, corregir todos los errores, las fallas, las faltas, procurar no volverlo a hacer. También, si hemos cometido errores con alguien, en lo posible, reparar o tratar de reparar el daño que hemos hecho a otras personas. Ese es el segundo milagro, perdonarse a uno mismo, perdonarse toda la vida, desde el momento de la fecundación hasta el momento de hoy. Dicen los entendidos en el tema que ese perdón hacia uno mismo es básico y es necesario, y nos ayuda a disolver el dolor y el sufrimiento, la enfermedad incluso física, y a equilibrar. Claro, necesitamos también hacer cambios en nuestra vida, de mejorar nuestra forma de pensar, de hablar, de sentir, de hacer las cosas, de preocuparnos por ser mejores personas, preocuparnos, o más bien ocuparnos en realizarnos como esos seres maravillosos que somos, hombres y mujeres, ¿ya? En activar ese estado de conciencia pura que está dentro de nosotros, para que nuestra vida esté en mayor armonía, en más paz, en más equilibrio y con mayor bienestar. Se requieren unos elementos para perdonarse a uno mismo. Uno de ellos es la necesidad. Si una persona no tiene necesidad de sanar su vida, no hay nada que hacer. Yo puedo motivar a alguien, puedo decirle: mira, vienes en una etapa difícil de tu vida, tienes programas mentales y emocionales que te condicionan, que te limitan, vives en un mundo creado con un 95% de información tóxica, necesitas cambiar, necesitas sanar ese mundo. Lo puedo motivar a ese hombre, a esa mujer, pero no puedo hacer su trabajo de sanación. Surge de la necesidad. Muchas personas necesitan tocar fondo en sus procesos de dolor y sufrimiento para poder generar cambios, para poder sanar su vida. Yo puedo ayudar a alguien a salir de un infierno, y la palabra infierno para nosotros es una vida destruida. No. Le puedo dar las herramientas y tener paciencia para cuando él o ella tome la decisión de salir de allí. ¿Pero puedo sacarlo? No. Si quieres, puedes desgastarte 5 años de tu vida, pero sacarlo de ese infierno, no. Debemos tenerlo muy en cuenta. Yo lo acompaño a esa persona, la oriento, la guío, le muestro, pero no me puedo poner en sus zapatos, pero no me entierro con esa persona. ¿Ya? No sacrifico mi vida para que esa persona salga adelante. No. Cuando el ayudar a una persona ya te genera dolor y sufrimiento, entonces ahí es cuando tienes que alejarte de esa persona y sanar tu vida para poderle ayudar, porque si no, no le vas a ayudar. Y cada persona necesita recapacitar, hacer un balance, un análisis de su vida, sentir esa necesidad y empezar a hacer cambios y los que necesite en su vida. Surge entonces de ese primer elemento, el perdón hacia uno mismo, es de la necesidad. Y cuando salgo de un mundo de caos, de sufrimiento, de dolor, de enfermedad, de información tóxica, de esa prisión mental y emocional, cuando yo, perdono la expresión a todos ustedes, me mame de vivir así, me canse de vivir ese estilo de vida, ahí estoy listo para poderme sentar, digámoslo así, a escuchar a una persona, a un mentor que me va a dar esa orientación para que yo haga esos cambios. Un segundo elemento
para que una persona se perdone a sí misma es el compromiso. Tiene que comprometerse consigo misma, ¿ya? No con los demás, comprometerse. ¿A partir de cuándo? Y decidir. Y el compromiso tiene mucho que ver con la felicidad. ¿A partir de cuándo va a empezar a ser feliz? También otro elemento, un tercer elemento, es el deseo, las ganas de querer hacer lo que sea necesario para hacerlo. Y en esto hay que pagar el precio. Y el precio es tiempo, dedicación, voluntad, lágrimas, resistencia, paciencia, tolerancia, permitirle al proceso que se dé, sentarme a estructurar de nuevo toda mi vida, a crearme un mantenimiento mental y emocional, ¿ya? A entrenarme mental y emocionalmente para lograr los cambios que necesito para mi vida, ¿ya? Entonces, recuerden esos elementos: necesidad, compromiso, deseo, y otro es la acción. O sea que todo esto lo debemos acompañar de actos para ser mejor. Los cambios que necesite hacer en mi vida para salir de esa prisión mental y emocional, para salir de ese mundo de egoísmo, de esas programaciones mentales y emocionales, necesitan realmente de acciones que yo voy a tomar todos los días, voy cambiando. No es fácil disolver hábitos, y sobre todo hábitos que nos producen dolor y sufrimiento, pero sí fácilmente los podemos cambiar por otros que nos produzcan bienestar, que nos produzcan paz, tranquilidad y equilibrio. Estamos llamados entonces a la acción. Todo aquello que sea necesario cambiar en nuestra vida para ser felices, hay que hacerlo. Es como cuando un psiquiatra a su consultante o su paciente que es drogadicto le dice: para que usted pueda salir de las drogas, usted necesita cambiar todo el entorno que tenga que ver con las drogas. Si su esposa toma licor, necesita alejarse de su esposa. Si su familia toma licor, necesita alejarse de su familia. Lo mismo de sus amigos, lo mismo de esos compañeros de trabajo. Si es necesario renunciar, hay que renunciar para poder salir de esa adicción. Y si es necesario irse a otro lugar, también cambiar el entorno. Así es con relación al cambio de nuestra vida, lo que hay que hacer con relación al perdón, a sanar nuestra vida. ¿Y qué vas a obtener? La sanación de tu vida, la transformación de tu vida. Ya no serás el mismo hombre, no serás la misma mujer. La renovación de tus pensamientos, palabras, sentimientos, emociones y deseos. La liberación, porque te soltarás de ese mundo en el que vivías, ese mundo de egoísmo, esa prisión mental y emocional se irá disolviendo. Cada día tendrás más armonía, más paz, más tranquilidad, más equilibrio, más bondad, y se irá disminuyendo y disolviendo el odio, el rencor, la rabia, la cólera, la ira, la tristeza, la angustia, el pesar, la desvalorización, los sentimientos de culpa, la depresión. Tienes que ejercitar tu mente, y para eso es una terapia que tenemos para ti, que se llama terapia de sanación personal, que se hace utilizando la energía del perdón, donde la vas a hacer 3 veces al día: por la mañana, al mediodía y por la tarde, durante toda tu vida. Te doy el mismo consejo que me dio la persona que me enseñó a sanarme. Oscar, vas a tomar esta lectura sobre la sanación de tu vida con la energía del perdón y la vas a hacer por la mañana, al mediodía y por la tarde. Te la vas a aprender y la vas a hacer todos los días, la vas a practicar todos los días hasta el momento de que dejes tu cuerpo físico, el momento de morir. Y si después de morir lo puedes hacer, excelente. Entonces recuerda, para realizar ese milagro de sanación de tu vida, del perdón a ti mismo, a ti misma, entonces hay que entrenarse en la terapia de perdón. Vamos entonces con un tercer milagro. Ese tercer milagro es perdonar al otro, perdonar al prójimo, perdonar al próximo. ¿Quién es el otro? ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el próximo? Es el que está ahí, con el que convives permanentemente en tu vida. Es el tercer milagro. ¿Y cuándo sabes que has perdonado al otro? Has perdonado al otro cuando te sientes en paz con la otra persona, cuando aceptas a la persona tal como es, con su luz y su oscuridad, que no quiere decir que estés de acuerdo en lo que hace, cuando te sientas libre de los programas mentales y emocionales de la otra persona,
incluso cuando sientas amor por la otra persona. ¿Ya? Y recuerda aquellas palabras de Jesús de Nazaret que decía: y ora por aquel que te hace daño, porque quizás es el que más perdido se encuentra en su estado de inconsciencia, del amor, de ignorancia espiritual. ¿Y cuántas veces debo estar en paz con el otro, aceptarlo tal como es? Que no quiere decir que conviva con él o con ella. Sentirme libre de sus programas mentales y emocionales. Sentir amor por él, pues 70 veces 7. O sea, todos los días, a cada momento, de sentirme en paz con todas las personas que me rodean. Tercer milagro, para que tu vida esté en armonía, en paz, en tranquilidad, para reinventar tu vida. Estar en paz con las personas que te rodean. Perdonar a las personas que te rodean. Perdonar a tu prójimo. Perdones importantes. Uno de los perdones, todos son importantes, pero uno de los perdones más importantes es el perdón con tu papá y tu mamá. Perdonarles a ellos todo lo que te han hecho. Empezarlos a mirar como seres humanos comunes y corrientes, con estados de inconsciencia, desamor, de ignorancia espiritual. Ellos que te dieron en tu formación lo que tenían en sus mentes y en sus emociones. Y si esa información era tóxica, entonces te dieron informaciones tóxicas. Muchos reconocen esa información tóxica y hacen que sus hijos vivan vidas plenas, pero otros, y son más bien bastanticos, le han producido mucho dolor y mucho sufrimiento a sus hijos y sus hijas. ¿Qué debe perdonarle a mis papás? Primero, la información que ellos me entregaron, desde el momento de la fecundación hasta el momento de hoy. Si fue deseado o no fui deseado, si fui deseada o no fui deseada, si mi mamá realmente quería estar en embarazo o no, si mi papá quería tener hijos o no, si mi mamá quería tener hijos o no, o hijas. Si mi mamá quiso abortar cuando yo estaba en el vientre de la mamá, si la mamá no me quería, si mi papá la maltrató cuando yo estaba en su vientre, si al nacer me despreciaron mis padres. Vamos a perdonar a esos papás, su forma de ser, todos los condicionamientos, todas las necesidades que me crearon. Todo lo que me hablaron, negativo y positivo, lo vamos a perdonar. Vamos a perdonar, y la invitación es eso: a perdonar ese proceso de licor del papá, ese proceso de licor de la mamá. Si ese papá o mamá fueron drogadictos, o si ese papá o esa mamá fueron maltratadores, tanto mi papá como mi mamá. Vivir el perdón con ese abandono de mi papá o de mi mamá. Hay que saber por qué de cierta manera ellos estuvieron ausentes, porque a veces son circunstancias que para ellos fueron muy limitantes, entonces no pudieron acercarse. Hay muchos padres y muchas madres que son muy egoístas con sus hijos y por manipulación quieren alejar a sus hijos o a sus hijas de sus padres o de sus madres. Perdonarlos por todo ello. Perdonar a ese papá cuando pudo acariciar a esa niña cuando estaba pequeñita, o cuando lo hizo, si hubo una violación. Perdonar a esa mamá si igual acarició a ese niño, a esa niña, o si le produjo alguna violación. Muchas cosas hay que perdonar, con muchas cosas hay que estar en paz con nosotros mismos. Perdonar a ese padre o a esa madre los castigos, los golpes, los maltratos, los abusos, los gritos, sus miedos, sus temores, sus faltantes emocionales. Perdonarle a esa mamá sus estados depresivos, sus estados coléricos, lo mismo a ese papá. Todos esos estados de inconsciencia, de desamor. Si me enseñaron estados de dolor, de sufrimiento, si me enseñaron a odiar, a resentir, si me enseñaron a culparme, si me enseñaron a desvalorizarme. Perdonar a ese papá que le dice a sus hijos: no sirve para nada, eres un bruto, eres un animal, hubiera sido mejor haber tenido hijos que hijas. Perdonarle a ese papá y a esa mamá que nos haya dicho todas esas frases que nos limitaron, que nos condicionaron. Como les decía, ellos nos dan de la información que ellos tienen, y muy posiblemente si ellos fueron abusados y maltratados cuando estaban niños o estaban jóvenes o vivieron vidas felices, entonces muy posiblemente nos van a entregar la consecuencia
de dolor y sufrimiento de esas vidas de infelicidad que ellos tuvieron. Perdón importantísimo, importantísimo, perdonar a tu papá, a tu mamá, que no quiere decir que tengas que convivir con ellos si son tóxicos, eso debe quedar claro. Si es necesario alejarte, pero te pido que le sigas colaborando, ayudando en lo que ellos te permitan, pero si es necesario y son padres tóxicos, hay que alejarse de ellos. Vivir el perdón con los hermanos y hermanas, golpes, maltratos, humillaciones, procesos de licor, de drogadicción, de violación, de tocamientos, si lo hicieron cuando estabas niño, cuando estabas niña, de abusos sexuales. Perdonarles a esos hermanos sus estados de desamor, de inconsciencia, de ignorancia espiritual. Recordemos que todos estamos en ese mundo de egoísmo, entonces criticamos, señalamos, juzgamos, condenamos, echamos cantaleta, hablamos mal de otro, mentimos, y todo eso entre hermanos nos pudo haber afectado. A ese hermano, a esa hermana que nos prestó la platica y nos acosa todos los días para que se la devolvamos, o que les prestamos el dinero y no nos lo devuelven. A ese hermano, a esa hermana que habló mal de nosotros, a ese hermano, a esa hermana que es egoísta, entonces no nos ayuda, o que piensa que nosotros somos egoístas y no les ayudamos. A ese hermano, a esa hermana que siente envidia por nosotros. Vivir el perdón con ese hermano que es alcohólico, que es drogadicto, con esa hermana que es alcohólica, que es drogadicta. Si el proceso de mi papá o mi mamá hubo suicidios, o de mis hermanos, también hay que vivir el perdón con esas situaciones. Vivir el perdón con los hijos e hijas, para aquellos que tenemos nuestros hijos, nuestras hijas, pedirles perdón y perdonarles de todo corazón, sobre todo cuando ellos van creciendo, entonces se vuelven en contra nuestra, entonces hablan mal de nosotros, nos critican, nos señalan, nos juzgan, cuando ya no siguen nuestras orientaciones, no nos hacen caso. Vivir el perdón con ese hijo que tiene ese proceso de alcoholismo, de drogadicción, con ese hijo, esa hija que se prostituye o que entra en un proceso de sicariato. Vivir el perdón con ese hijo maltratador, abusador, que nos grita, que como les decía, los orientamos, los llevamos, los cuidamos, los guiamos, pero no nos enterramos con ellos. Y si es necesario hacernos a un ladito para que ellos puedan vivir sus propias vidas, hay que hacerlos, ¿ya? O sea, perdonar no quiere decir, sí, yo te perdono, sígueme golpeando, maltratando, humillándome, abusando de mí. No, yo te perdono, sigue tu camino y yo sigo el mío. Perdón importante, perdón con la pareja. Hay que vivir el perdón con esa otra persona, con su historia personal, con todo lo que ha pasado en la relación de pareja, golpes, maltratos, humillaciones, violaciones. Y hablo de violación aquel momento en que él quiere tener relaciones sexuales con ella o ella con él y ninguno de los dos quiere, pero por cumplir con sus obligaciones matrimoniales acceden a eso sin gustarle, ¿ya? Y si quedan en embarazo, mucho más complejo se vuelve la situación. Esos gritos, golpes, maltratos, humillaciones del uno hacia el otro, hay que vivir el perdón con eso. Si uno tiene una relación de pareja es para vivir mejor, no es para vivir peor. Entonces hay que hacer una evaluación si realmente esa relación de pareja sí funciona. Porque muchas veces, y hemos encontrado muchos casos de hombres que maltratan a mujeres, de mujeres que maltratan a hombres, y estos hombres y mujeres se quedan ahí durante 10, 15, 20, hasta 30 años esperando que la otra persona cambie. Y entran en un estado que se llama amargura, y en ese estado de amargura se causan dolor permanente. Siguen en la convivencia, pero el dolor es permanente. Y el que paga los platos rotos de esto son los hijos. Ya, a veces es necesaria la separación de esos papás, ya, porque tienen pensamientos diferentes, formas de ser diferentes, y si ese hijo o esa hija ve a ese papá feliz y a esa mamá feliz, aunque no estén juntos, ella va a estar feliz. Es mejor así que ver a sus papás juntos, golpeándose, maltratándose, gritándose, humillándose, tratándose mal. Ese hogar se convierte en un infierno. La infidelidad es algo muy difícil de perdonar. Alguien decía que la primera infidelidad es culpa de él o de ella, la segunda infidelidad es culpa de uno. Es un proceso muy difícil de sanar porque se ha perdido algo muy importante, que es la confianza, y restaurarla es muy difícil. Es cuando tú quiebras un vaso de vidrio, ¿cómo haces para restablecer ese vaso en su forma
digámoslo así, natural, ¿ya? Entonces es muy complejo. Y cuando una persona en una relación de pareja, el hombre o la mujer le es infiel a su esposo, a su esposa, a su compañero de viaje, a su compañera de viaje, o con la persona con que convive, ahí se acabó el amor, ¿ya? Porque el amor nos llena completamente, y el amor hacia otra persona más. Entonces, perdón importante, debemos perdonarnos con esa relación de pareja, tratar en que la relación de pareja sea lo mejor para los dos, que traiga bienestar, paz, tranquilidad, equilibrio y armonía. Pero si no es así, es necesario la separación, y sobre todo cuando esas relaciones de pareja se vuelven tóxicas. Perdón importante, perdón con el cuerpo. A veces no aceptamos nuestro cuerpo, que es muy alto, que es muy bajito, que es muy gordo, que tenemos los ojos muy grandes, las orejas muy grandes, que tiene estrías, que tiene gorditos, que tiene varices. Recordemos, nuestro cuerpo es una herramienta a través de la cual nosotros nos estamos relacionando con otras personas, ¿ya? Entonces es necesario que nosotros empecemos a trabajar nuestro cuerpo en un proceso de aceptación. Es necesario. Vamos a mirar nuestro cuerpo como esa gran herramienta. Y nuestro cuerpo tiene su deterioro normal. Así que vamos a aceptarlo. Pero recordemos, nuestra alma y nuestro espíritu siempre son jóvenes. Perdón importante con el pasado. Una persona que no ha perdonado su pasado vive atado a ese pasado. Y es necesario. Y a veces recordar todo el daño que nos hicieron hasta lo más mínimo, para desde ahí empezar a sanar nuestra vida, y luego de sanarlo, soltar ese pasado y entregárselo a Dios. Perdón importante, el perdón con el niño interior, con la niña interior. Perdonar esos momentos de nuestra vida, los momentos antes de la fecundación, los momentos de la fecundación, los momentos cuando estábamos dentro del vientre de la mamá, los momentos del nacimiento, los momentos de la niñez. Y yo me extendería un poco hasta los 15, incluso hasta los 20 años. Sanar toda esa etapa de nuestra vida es necesaria. ¿Por qué? Porque allí se crearon grandes marcas para muchos, grandes impactos, grandes improntas que se quedaron guardadas en nuestro subconsciente, de dolor y de sufrimiento, que mucho más adelante nos pueden traer traumas a nivel mental, emocional, o traumas a nivel físico, como las enfermedades. Perdón importante, perdón con los demás, con los vecinos, los compañeros de escuela, de colegio, de universidad, los compañeros de trabajo. Reconocer que 95 personas de 100 están en ese estado de inconsciencia, de desamor, de ignorancia espiritual, que cada uno de ellos vive en un mundo de egoísmo, con programas mentales y emocionales limitantes, y que nos hacen daño. Es muy complicado, que son personas muy inconscientes. Evitar que nos hagan ese daño, pero cuando así suceda, pues vivir el perdón con ellos y perdonarles. Perdón importante, perdón con la persona a quien nosotros hemos dañado. Hay que hacer un recorderis. Nosotros de quien hemos hablado mal, hemos pensado mal, de quien hemos sentido mal, a quien le hemos hecho daño, a quien le hicimos daño en la niñez, en la juventud, en la madurez. Quien hoy puede estar resentido o resentida con nosotros. Y aunque no esté cercano a nosotros o ya haya fallecido, hay que vivir el perdón con ellos, pedirles perdón y perdonarles de todo corazón, porque quizás a nosotros ya se nos olvidó el dolor que causamos, pero esas personas lo tienen muy latente en su mente. Aquella insulto, aquella crítica o aquella acción que les causó dolor y sufrimiento de parte nuestra. Perdón importante con la vida. Muchas personas reniegan de la vida y dicen que la vida los trata mal, pero en realidad no es la vida. Lo que hace que la persona se sienta mal en la vida es la información que tiene desde el momento de la fecundación o antes hasta el día de hoy, que es una información tóxica y que de cierta manera la hace enfocar a él o a ella a un mundo de negatividad, y que se convierte en un imán. Entonces le atrae todo aquello negativo, situaciones, cosas y personas que luego la van a afectar. Hay que ver el perdón con la vida. La vida es hermosísima, es bellísima. Dios, de cierta manera, y eso lo digo yo, sabía que el camino por aquí era muy difícil y nos hizo un paraíso para que pudiéramos disfrutar de él. Cuando tenemos una información positiva y sana, empezamos a reconocer ese paraíso. Perdón importante con el dolor, con el sufrimiento, con la enfermedad. Una de las primeras etapas del perdón
es la aceptación. Pero cuando yo no perdono o no acepto el dolor, el sufrimiento de la enfermedad, entonces ese dolor, ese sufrimiento, esa enfermedad y esa herida parece no sanarse, parece no curarse, incluso no se cierra esa herida física. Entonces hay que ir el perdón y hacer todo lo posible por sanarnos a nivel mental, emocional y físicamente. Perdón importante con los seres fallecidos. No pedirles cosas. Algunos les piden un carro, una casa, el número de la lotería, el número del chance, que le cuiden el hijo, que le cuiden sus bienes. No, a ellos hay que dejarlos quietecitos, que vayan trascendiendo hacia la presencia de Dios. Si no les voy a ayudar a que vayan a esa presencia de Dios, entonces mejor, y los invito a dejarlos quietos. Pero sí necesitamos estar en paz con las personas que a nuestro alrededor ya dejaron su cuerpo físico. Perdón importante con la religión, el Estado, la cultura, la educación, los medios de comunicación, el entorno. ¿Por qué? Porque siguen programándonos o programando a las personas con informaciones tóxicas, en estados de inconsciencia, desamor, de ignorancia espiritual. Hay que ver el perdón con ellos. Es su forma de hacer las cosas para obtener lo que quieren, pero como les decía, cuando una persona, hombre o mujer, se vuelve sabio amoroso, ya no es programable, ya es muy difícil que lo programen. Entonces esa es la invitación también a volverse en sabios y amorosos. Perdón importante, perdón con el entorno, perdón con la naturaleza, con el agua, el aire, el fuego, la tierra, los animales, los vegetales, los minerales. Perdón con todo nuestro planeta, porque nosotros somos depredadores, definitivamente. Tenemos que cuidar nuestro planeta. Esta es nuestra casa. Tenemos que cuidar todo lo que está en nuestro entorno. Es una maravilla. Tenemos que aprender a reconocerlo y empezar a cuidarlo, y no es tarde para hacerlo. Podemos hacerlo. O sea que vamos a ir el perdón con ellos. Esto dentro de esos perdones importantes para que nuestra vida esté tranquila, serena y calmada. Entonces les hablaba de un primer milagro, que es reconciliarnos con Dios, perdonar a Dios. Un segundo milagro, que es perdonarnos a nosotros mismos. Un tercer milagro, que es perdonar a otra persona, ¿ya? Y eso que hará nosotros nos hará seres de luz, hombres y mujeres, seres de luz, seres de conciencia pura. Hará que se disuelva el estado de inconsciencia, que se disuelva la prisión mental y emocional, que se disuelva el mundo de egoísmo donde vivimos, y hará que se active en nosotros la conciencia pura, o sea, la presencia de Dios dentro de nosotros. Hará que se active en nosotros la sabiduría y el amor, y eso es nuestra máxima protección. Te hará un hombre de conciencia, te hará una mujer de conciencia pura, sabia y amorosa, con una concepción de la naturaleza, del universo de Dios espectacular. Empezarás a sentir a Dios en todo tu ser, porque ese es uno de los milagros. Y empezarás a dar gracias a Dios por todo lo que es la tierra, incluso por todas las situaciones difíciles y por todo lo que ha sido tu vida en la tierra. ¿Ya? Viene un cuarto milagro, que es la gratuidad, el milagro de darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, porque todo ha sido una escuela, ha sido una forma de aprender, de conocer, con dolores, con momentos difíciles, con dificultades, pero todo nos ha hecho crecer tanto a hombres y a mujeres. Entonces ahí va a llegar un momento en que vamos a ser tan sabios y amorosos que ese perdón, ese amor saldrá de nosotros para todas aquellas personas que nos causan dolor y sufrimiento. Y como vamos a ser personas sabias y amorosas, entonces no vamos a ser generadores de dolor, entonces nadie va a estar sentido con nosotros. Y surgió un quinto milagro, que es la conexión, que es sentir a Dios en cada parte de tu cuerpo. Sientes tu alma, tu espíritu, sientes a tu ángel de la guarda, tus maestros, tus guías espirituales, y sobre todo la presencia de Dios, tanto internamente como externamente. Y vas a hablar con Él y le vas a contar de todo lo que te sucede en tu vida, y lo vas a hacer tu compañero de viaje. A donde vayas, Él siempre va a estar ahí, y vas a estar en una permanente conexión para que sigas ese camino de tu felicidad. Y vas a sentir esa alegría, esa paz, ese dinamismo, ese entusiasmo, esa felicidad mucho más en tu vida. Y van a empezar a suceder, yo les llamo pequeños milagros, pero a veces son grandes milagros en tu vida. Aquello que tú deseas va a empezar a darse en tu vida. Incluso
Antes de pedirlo, eso que tú querías para tu bienestar, para tu felicidad, se da en tu vida. Y es esa conexión con ese campo cuántico, con ese Dios interno, sabio y amoroso, que eres también tú mismo, que eres tú misma. Cuando nos perdonamos a nosotros mismos, cuando nos reinventamos, entonces surgen esos 5 milagros. Te los recuerdo. Perdonar o reconciliarnos con Dios, perdonarnos a nosotros mismos, que es estar en paz, aceptarnos, sentirnos libres y sentir amor por nosotros mismos. Perdonar al otro, que es estar en paz con el otro, aceptarlo, sentir amor por el otro y sentirnos libres de sus programas mentales y emocionales. La gratuidad y la conexión. Es lo que teníamos en el día de hoy para ti. Te deseamos lo mejor. Te agradecemos el que hayas sacado de tu tiempo para escucharnos. Escucha una y otra vez este audio para que vayas teniendo más comprensión y entendimiento de lo que te sucede, y para que utilices esa gran herramienta de la energía sanadora del perdón para que sanes toda tu vida. Compártelo con otros, con otras personas que sientas que necesitan escuchar esta información. Hazte una vida más suave, hazle una vida más suave a los demás. Escucha al Dios que llevas interno, escucha tu alma, escucha tu espíritu. Y por favor, esfuérzate por ser feliz. Hasta una próxima. Y te recordamos también enviarnos tus comentarios a nuestro correo oscarinfoemprendedor@gmail.com. Te recuerdo mi correo, oscarinfoemprendedor@gmail.com. Me encuentras también en Facebook y en YouTube como Oscar Info Emprendedor. Te estaremos enviando la terapia de sanación de toda tu vida con la energía del perdón, y también te invitamos a hacer el programa de sanación, educación y reprogramación, el programa SER, que se hace mes a mes durante un año. Vamos a trabajar la sanación del niño interior, de la niña interior, la sanación de tu cuerpo. En el tercer mes vamos a trabajar la sanación de tu vida. En el cuarto vamos a trabajar la sanación de las relaciones de pareja. En el quinto, la sanación del transgeneracional. En el sexto vamos a trabajar la sanación con el dinero, y así hasta que termine el año que entra o en el que estamos. Bienvenidos entonces. Te deseamos lo mejor. Que tengas un feliz día. Hasta pronto.